Estos son grupos que hago todos los miércoles aquí en Zoom y en los que pasamos media hora conectando con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con cómo estamos en este momento, para dar un respiro. En mitad de la semana, que muchas veces se nos llena un poco la semana con el trabajo, las cosas que debemos hacer, incluso con la vida social después del trabajo, y muchas veces no nos damos ese tiempo para parar, respirar, preguntarnos cómo estoy, cómo está mi cuerpo, darnos ese momento, esos mimos de estar con nosotras mismas sin escuchar a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que dicen todos los de nuestro alrededor. Y esta es una oportunidad para justamente eso, para parar, respirar, conectar y estar con el cuerpo, con nosotras mismas. Y así, a través de la meditación, los cuentos, el movimiento, pues poco a poco ir creando ese hábito de una vez a la semana por lo menos, tomarnos esa media horita, ese tiempo para estar con nosotras mismas, para conectar con el cuerpo. Poco a poco vamos a empezar. Quiero que encontréis un sitio, una posición cómoda. Puede ser sentadas, tumbadas, lo que se os haga cómodo. Encontrad un sitio en el que el cuerpo esté cómodo, en el que estéis bien. Y vamos a empezar con la respiración. Atendiendo a la respiración, inhalando por la nariz, llenando la tripa y exhalando por la boca. Dejando que el cuerpo marque el ritmo, que sea el ritmo que el cuerpo nos pida. Podéis cerrar los ojos si se os hace cómodo, o podéis mantener los ojos abiertos pero con la mirada suave, sin mirar atentamente a nada, simplemente poniendo atención plena en esa respiración. Y en este grupo vamos a respirar, a adentrarnos un poco en el mundo de la imaginación, de los cuentos. Y aunque voy a usar herramientas de la terapia Sésamo, este no es un grupo de terapia. Entonces, por favor, cuidaros. Y todo lo que yo digo es una invitación, no hay ninguna obligación de seguir lo que yo os digo. Por favor, cuidaros, os conocéis mejor vosotras mismas. Entonces vamos a seguir con esta respiración profunda, inhalando por la nariz, llenando la tripa, el abdomen y exhalando por la boca. En esa posición cómoda que hayas encontrado y poco a poco dejando que el cuerpo encuentre su propio ritmo, conectando con el cuerpo a través de esa respiración. Y os invito a que sigáis esa respiración en vuestro cuerpo. Seguid el hilo de esa respiración. ¿A dónde os lleva? Puede que empecéis a notar sensaciones en el cuerpo, sentimientos que empiecen a surgir
imágenes, sea lo que sea, seguid ese hilo de la respiración profunda. Y os invito a que sigáis ese hilo hasta encontrar algo alegre. Puede ser una sensación, una parte del cuerpo que hoy se siente bien, a la que esta respiración le trae alegría. Puede que sea una memoria de algún tiempo alegre, de algún momento en el que fuiste feliz, alegre. Sea lo que sea que te llega, adéntrate en esa alegría, en esa felicidad, siempre siguiendo el hilo de la respiración profunda, dejando que esa respiración te lleve a ese momento feliz, a lo que sea esa sensación, ese sentimiento, esa memoria, esa parte del cuerpo que hoy se siente alegre. Y respirad en esa alegría, con esa alegría. Y poco a poco os invito a que sigáis ese mismo hilo, pero esta vez hasta encontrar una sensación, un sentimiento, una parte del cuerpo que sea más difícil. Siempre con cuidado, sin empujaros demasiado y manteniendo la conexión con ese hilo de la respiración, con la alegría que hemos encontrado antes. Pero os invito a que encontréis una parte del cuerpo que igual se siente un poco dolorida, una memoria que puede que sea un poco difícil, alguna sensación o sentimiento que igual has sentido hoy o en la última semana que haya sido un poco difícil. Y te invito a que sigas ese mismo hilo de la respiración profunda para llegar a ella. Y en vez de rechazar esa dificultad, te invito a que respires en ella. Desde esa respiración profunda, de la misma manera en que hemos respirado en la alegría, respirando también en esta dificultad. Siempre manteniéndonos unidos y unidas a ese hilo, al hilo que nos conecta con ese momento de alegría del principio y a este momento de dificultad que hemos encontrado ahora. Si es demasiado, si preferís no acercaros demasiado a la dificultad, no hay ningún problema. Cuidaros, pero os invito a que respiréis en lo más posible en esa dificultad, sin rechazar la dificultad, sin juzgarla, simplemente observando y respirando. ¿Cómo se siente el cuerpo ahora? ¿Qué sentimientos, sensaciones e imágenes surgen de esta conexión con la dificultad? Y de esa conexión con la alegría que sigue en el otro extremo de ese hilo de la respiración. Recordemos esa alegría y observemos
los pensamientos, los sentimientos, las imágenes que surgen tanto de esa alegría como de esa dificultad, sin dejarnos llevar, manteniéndonos en esa respiración profunda, teniendo muy presente ese hilo conductor de la respiración profunda y escuchando tanto a la alegría como a la dificultad. Intentando encontrar el equilibrio entre los dos puntos. Y desde ese equilibrio en el que también vamos a respirar profundamente, encontrando nuestro punto de comodidad en el que nos sintamos ni muy alegres ni muy enfrentadas a la dificultad, encontrando ese término medio en el que poder reposar y seguir respirando esa respiración profunda en el que os vais a mantener mientras os cuento un cuento. Quiero que sigáis esa respiración profunda y que dejéis que el cuento os llegue. Igual que hemos seguido el hilo y nos ha llevado a estos puntos, vamos a seguir la respiración, ese hilo de la respiración profunda y dejar que el cuento nos lleve donde tiene que llevarnos. El cuento que os traigo hoy empieza en la isla de Creta, donde el rey Minos se enfadó muchísimo cuando al volver de la guerra se encontró con que su mujer le había engañado con un toro con el que se había enamorado. Y de ese engaño nació un ser, mitad humano, mitad toro, el Minotauro. El rey Minos, furioso con el engaño de su mujer, decidió encerrar al Minotauro. Pero el Minotauro era tan fuerte que no había ni puerta ni llave que le pudiese mantener encerrado. Y cada vez que se escapaba, el Minotauro se tragaba a todos los guardias y a todas las personas que se encontraba en su camino. Frustrado con esta imposibilidad de encerrar al Minotauro, Minos encontró a Dédalo, el mejor arquitecto de toda Grecia, y le pidió que construyese una cárcel sin puerta y sin llave, pero imposible de la que salir. Y así fue como Dédalo construyó el primer laberinto. El Minotauro nunca consiguió salir de ese laberinto, pero seguía teniendo hambre. Todo el que se adentraba en ese laberinto terminaba comido por el Minotauro. Minos decidió que él se encargaría de alimentar al Minotauro trayendo 7 muchachas
y 7 muchachos de Atenas cada 9 años, a los que obligaría a meterse en el laberinto como tributo al Minotauro, para que así no comiese a ningún ciudadano de Creta. Cuando llegó el tiempo del tercer tributo, se presentó Teseo, el hijo del rey de Atenas, y dijo: yo me presento como tributo y voy a matar al Minotauro. Así se va a acabar por fin toda esta tragedia de las personas ofrecidas en tributo a un Minotauro violento y caníbal. El rey Minos no se creyó que Teseo podría conquistar, matar al Minotauro. Pero a Minos le venía muy bien que el rey de Atenas se quedase sin hijo, sin heredero, por lo que le dio la bienvenida a Teseo, junto con los otros tributos. Al llegar los tributos, los ateneos estaban muy tristes, pero los ciudadanos de Creta estaban muy contentos y decidieron preparar un banquete para celebrar el hecho de que durante otros 9 años el Minotauro estaría saciado. En ese banquete, Teseo conoció a la bellísima Ariadne. Ariadne era la hija de Minos y ella se enamoró locamente del valiente, hermoso Teseo. Y le entró mucho miedo de que Teseo no consiguiese su misión de matar al Minotauro y sobre todo de salir vivo de ese laberinto. Entonces habló con Teseo y le preguntó: si yo te ayudo a salir vivo de ese laberinto, ¿te casarías conmigo y me llevarás de aquí para escaparme por fin de mi padre? Teseo dijo que sí, pues en el banquete se había quedado emocionado de la belleza de Ariadne y decidió que cualquier ayuda le vendría bien. Así que Ariadne primero fue donde su padre y le rogó por favor que le revelase los secretos del laberinto y del Minotauro. Pero al rey Minos eso no le gustó nada y la echó a patadas del banquete. Fuera se encontró con Dédalo, el arquitecto del laberinto, y usando su belleza inocente intentó convencerle de contarle los secretos del laberinto y del Minotauro. Al principio, Dédalo se negó, pues le daba mucho miedo la repercusión que podría tener y la represalia que le podía llegar del rey Minos. Pero la joven Ariadne siguió insistiendo e insistiendo. Por favor, que le contase los secretos del laberinto y del Minotauro. Al fin, Dédalo le dijo: no sé nada del Minotauro. Yo creo que no se puede matar a esa bestia tan feroz, tan violenta. Pero te puedo contar que hay una manera de entrar al laberinto y poder volver a salir. Simplemente se necesita un hilo. Ese hilo se ata a la entrada del laberinto y mientras
te adentras cada vez más profundamente al laberinto, lo vas desenrollando poco a poco. Y cuando estás lista para salir, simplemente sigues el hilo hasta llegar de vuelta a la salida. Ariadne se quedó sorprendida de la solución tan simple que tenía ese problema tan grande. Así que recogió su bola de hilo más larga que tenía y se lo dio a Teseo, diciéndole lo que le había contado Dédalo. Teseo se quedó alentado con tanta valentía y ahora con el secreto del laberinto se creyó invencible y pensó que estaba enamoradísimo de Ariadne, que él era tan bella y le había ayudado tanto. Así que a la mañana siguiente, después del banquete, se presentaron todos los tributos, incluido Teseo. Los demás tributos estaban muy tristes y cabizbajos, pero Teseo se adentró primero con toda su bravura. Ató una punta del hilo a la entrada del laberinto y se adentró cada vez más profundamente. Los demás tributos intentaron no adentrarse demasiado, pero dejaron que Teseo fuese adelante. Al final, Teseo encontró al Minotauro y se enfrentó a él. Tuvieron una pelea fuertísima, llena de batallas, de fuerza, de broncas, y al final Teseo mató al Minotauro. Una vez que el Minotauro estaba derrotado, cogió su hilo y lo siguió hasta llegar a la entrada. De camino recogió a los demás tributos, quienes al verle lleno de sangre del Minotauro se alegraron un montón y salieron jubilantes del laberinto, contentos de haber sobrevivido al laberinto del Minotauro. A la puerta del laberinto estaba Ariadne, esperando ansiosamente a Teseo. Y cuando los vio, a Teseo y a los tributos contentos, alegres, celebrando la gloria, se alegró y se calmó muchísimo y se alegró de ver a su amado. En cuanto se encontraron, el rey Minos llegó y se enfureció al ver que Teseo había sobrevivido y que su enemigo, el rey de Atenas, no se había quedado sin heredero. Intentó matar a Teseo él mismo, así que Teseo, los tributos y Ariadne fueron corriendo al barco y se fueron de la isla de Creta lo más rápido posible. Huyeron lo más rápido posible. Una vez que estaban en el barco, que ya se habían alejado de Creta, que ya sabían, que estaban seguros, que habían sobrevivido al Minotauro, al laberinto, a la furia del rey Minos, Teseo se dio cuenta de que en realidad no estaba enamorado de Ariadne, sino que le estaba muy agradecido por toda la ayuda, que estaba alegre de haber sobrevivido a tal misión, de haber llevado a cabo tal bravura, pero en realidad no estaba enamorado de Ariadne. Pero vio que Ariadne de verdad estaba enamorada de él. Por lo que cuando pararon en la isla de Naxos a pasar la noche, despertó al resto de los tributos muy pronto, en cuanto salieron los primeros rayos de sol, pero dejó a Ariadne dormida en la playa. Él y los tributos se fueron silenciosamente al barco y volvieron a Atenas sin Ariadne. Y ese es
el cuento de Ariadne. Quiero que respiréis esa respiración profunda, atendiendo, haciendo caso a esas imágenes, sentimientos, sensaciones que os hayan surgido de este cuento. Y poco a poco os invito a que con esas imágenes, esas sensaciones, las vayáis transformando en movimiento con el cuerpo. Voy a poner un poco de música para ayudaros en este camino, en esta transformación. Pero por favor, mantened esa respiración profunda a lo largo de esa transformación. Dejad que os guíe el cuerpo, que os lleve donde necesita llevaros. Desde ese hilo de la respiración profunda. Podéis levantaros, sentadas, tumbadas, lo que os pida el cuerpo. Lo que haya surgido del cuento, tenedlo presente. Seguid respirando profundamente. Sigue ese hilo de la respiración profunda, recordando tanto ese momento de alegría como ese momento de dificultad con el que empezábamos esta sesión de muestra y viendo a dónde nos lleva lo que haya surgido de este cuento y lo que vaya surgiendo en el cuerpo. Y poco a poco, siguiendo ese movimiento, dejando que el cuerpo siga ese hilo,
de la respiración profunda. Y ahora poco a poco encontrando un momento de pausa, de respiro, de equilibrio en todo lo que hemos vivido, en toda la experiencia de hoy. Poco a poco llegando a un punto de reposo, de pausa, en el que vamos a seguir con esa respiración profunda, atendiendo a las sensaciones, imágenes, sentimientos que hayan surgido a lo largo de esta media hora. Encontrad vuestra manera de llegar a esa pausa, a esa quietud en vuestro ser, en vuestro cuerpo, y de volver a poner esa atención plena en la respiración profunda. Atendiendo a cómo se siente el cuerpo ahora. ¿Cómo estoy yo ahora, después de esta media hora? Si hay alguna parte del cuerpo que pida un estiramiento, un movimiento, incluso ofreciendo un poco de masaje suave, siempre con cuidado, pero dejando que el cuerpo nos diga lo que necesita y dándole un poco de atención, un poco de amor y mimos, agradeciéndole la conexión que hemos sentido en esta media hora y agradeciéndole todo lo que nos aporta en el día a día, todo lo que nos aguanta mientras correteamos de un lado para otro sin pensar muchas veces en cómo está nuestro cuerpo. Y poco a poco os invito a que cuando estéis listas respiréis profundamente 3 veces para darle fin a este grupo de hoy. Y si alguien quiere compartir algo, lo que sea, una palabra, una imagen, un sentimiento, algo que le haya surgido durante esta sesión, este es el momento. Podéis abrir el micro o escribir en el chat. Y si lo que toca compartir es silencio, también es bienvenido.
Gracias a ti, Vera, por unirte, por participar. Os agradezco a todos que hayáis venido, que hayáis tomado parte y espero que os haya aportado un respiro, un momento de conexión con vosotros mismas y con vuestro cuerpo. Espero veros la semana que viene para el siguiente grupo y hasta entonces, cuidaros durante esta semana. Agur.